que menguar. Dios le bendiga, hermanos, una vez más. Vamos a seguir con lo que llevamos, si no me equivoco, ya son 2 meses y 3 semanas con esta serie de la salvación es del Señor. El domingo pasado estuvimos mirando Éxodo 17 de 8 a 13 y ahí estuvimos hablando de la guerra espiritual. La guerra espiritual no según lo que nosotros hemos escuchado mucho de atar al hombre fuerte del barrio o todos esos gritos. No, la guerra espiritual que vimos el domingo pasado, que es una guerra interna en la vida de un creyente. Así que el domingo pasado estuvimos hablando de cómo los hijos de Israel, en Éxodo 17 de 8 a 13, cómo los hijos de Israel tuvieron que pelear con Amalek, ¿vale? Cuerpo a cuerpo. Y vimos que hasta ese día que Amalek apareció, los hijos de Israel siempre habían estado bajo el cuidado de Dios. Dios ha estado haciendo todo para ellos. Dios les ayudaba en hacer todas las cosas. Ellos no tenían que moverse las manos para hacer algo. Cuando tenía hambre, Dios le proveía con lo que ellos necesitaban. Llegaban al Mar Rojo, Dios abrió el Mar Rojo en 2. En Egipto estaba en esclavitud. Dios mandó tantas plagas en Egipto que hasta que Faraón no pudo aguantarlo más y Faraón les pidió de salir. Cruzaron el Mar Rojo bajo la poderosa mano de Dios y llegando en el desierto del otro lado, se dieron cuenta que no tenían agua ni comida. Empezaron a murmurar otra vez contra Moisés y Dios una vez más les demostró su amor ayudándoles, sacando agua de la roca y dándole maná, que es pan de los ángeles, comida de los ángeles. Y Dios también les mandó carne, unas aves que ellos pedían, porque pedían que no tenía carne. Así que vimos también el domingo pasado que durante la batalla con Amalek, cuando Moisés alzaba las manos, Israel prevalecía, pero cuando él bajaba sus manos, Amalek prevalecía. Hablamos también de la implicación espiritual de esa batalla en nuestras vidas como creyente. Ahí explicamos que Moisés representaba el creyente que cuando tenga las manos levantadas es un creyente que está dependiendo totalmente de Dios cuando él tiene sus problemas. Y siempre cuando el creyente depende de Dios para su victoria, es segurísimo que él tendrá esa victoria. Y también vimos que Aarón y Hur trajeron ambos una roca para que Moisés se sentara porque Moisés estaba cansado. Y vimos que esta roca tipifica a Jesús, que si nuestra fe está sentada sobre Jesús, nada nos puede mover. Porque todas las promesas en Jesús son amén, sí y amén. Todas las promesas de Dios en Jesús son amén y sí. No hay sí o no y sí. Todas las promesas que Dios nos ha hecho en Jesús son amén y sí. Así que no hay una segunda respuesta cuando Dios tiene que tratarnos en Jesús. Hoy seguiremos viendo cómo en esa segunda parte de la guerra espiritual que todos los creyentes tenemos diariamente. Pero lo que vamos a ver hoy es que vamos a enfocarnos no en la batalla en sí, pero vamos a enfocarnos tal como dice el título, la victoria del creyente. Así que si hay una batalla, alguien tiene que ganar. Alguien tiene que ganar si hay una batalla. Así que en la batalla que cada cristiano tiene en su vida es contra su propia carne, contra los principados de las tinieblas, como dice Pablo. No tenemos una lucha contra hermano y hermano o hermana y hermana. Nuestra lucha como cristianos es espiritual. Pero los resultados de esta lucha la podemos ver físicamente de las cosas que ocurren a nuestro alrededor. Así que por favor acompáñame en la lectura de hoy que vamos a ver. Será Romanos capítulo 7 de versículos 19 a 25.
Romanos 7, de 19 a 25. Romanos capítulo 7, de 19 a 25. Aquí es Pablo hablando a la iglesia que está en Roma. Él está explicando una batalla personal que él tenía. Dice Romanos 7, 19 a 25, empezando desde 19. En vez de lo bueno que quiero hacer, la traducción que yo estoy haciendo es traducción lenguaje actual. Así que si ves una diferencia de la manera que empieza con el suyo, como Reina Valera o Nueva Traducción Viviente, es la misma cosa, pero preferí usar esa traducción para poder explicar detalladamente lo que vamos a hablar hoy. Dice, en vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. No sé si eso es la vida de alguien, porque esa es mi vida. Que en vez de lo que quiero hacer, yo hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, sino el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que, aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón, amo la ley de Dios. De 23 a 25. Pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel donde lo único que puedo hacer es pecar. Sinceramente, deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Le doy gracias a Dios porque sé que Jesús me ha liberado. Eso sí que son declaraciones impresionantes. Y en este pasaje que acabamos de leer, hermanos, el apóstol Pablo está descargando su frustración. Él está explicando lo frustrado que él se siente con esta batalla interna continua que él tiene. Su carne está batallando contra el Espíritu de Dios. Su carne está batallando en obedecer la ley de Dios o no obedecer la ley de Dios. Lo bueno aquí es que Pablo reconoce que hay momentos que él quiere hacer las cosas bien, pero se ve haciéndolas de otra forma incorrecta. Algo en él se revela contra la voluntad de Dios o la voluntad que está en él. Eso es la parte triste, que muchas de las veces como creyentes no reconocemos que tenemos una batalla dentro de nosotros. Hermano, ¿cómo estás? En victoria. Hermano, ¿cómo estás? Gozoso. Pero que dentro de la persona hay una batalla interna y muy grande. Quizás algo de falta de perdón o de envidia o de codicia o de vanagloria o de orgullo. Algo está en la persona, pero la persona no quiere reconocerlo. Por eso que muchas de las veces vivimos en derrota como cristianos. Nos preguntamos, ¿por qué cuando busco a Dios parece que Dios está lejos de mí? La única respuesta es que examinamos a ver si de verdad reconocemos que somos débiles y limitados. Porque si no reconocemos que tenemos un problema, entonces, ¿para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué necesitamos a Dios? Si nosotros no reconocemos que tenemos un problema. El principio de la solución de nuestros problemas es cuando nosotros reconocemos que tenemos ese problema. Una persona que está adicta a algo, el día que si la persona sigue negando que no, yo puedo dejar de fumar cuando yo quiero, el tabaco no tiene control sobre mí, yo puedo dejar. Eso es mentira. Si la persona pudiera hacerlo, lo hubiera hecho. Es puramente un esclavo que no admite que es esclavo de lo que está viviendo. Pero Pablo reconoció que él tenía esta batalla en él. Eso es la fuerza que tiene el pecado sobre una persona.
tomando en cuenta que todas las personas nacen con una naturaleza pecaminosa, dominando sus vidas hasta el momento que tomen la decisión de entregar sus vidas a Jesús. Así que cada creyente es totalmente libre. Ojo, aquí no es para el inconverso. El versículo que acabamos de leer en Romanos no es para inconversos, no es para personas que no conocen a Cristo. ¿Por qué? Las personas que no conocen a Cristo no tienen esta batalla de hacer la voluntad de Dios o no hacer la voluntad de Dios. Simplemente ellos hacen la voluntad de su padre, que es el diablo. Pablo está hablando como un creyente, demostrando que cada creyente tiene una batalla. No puede haber creyente que no tiene batalla. Si no hay batalla en su vida y usted se considera cristiano o cristiana, debe examinar su vida otra vez y a saber si de verdad has creído en Jesús o has creído en otro Jesús. Porque cada persona que ha creído en Jesús, cada cristiano que pone su vida en Jesús, cree en el Evangelio, toma la decisión de que quiere ser discípulo de Jesús. Y en este mismo día y momento que tomamos esa decisión, el diablo va por nosotros. Empezamos ya la guerra, esa guerra espiritual. Cada creyente es totalmente libre para tomar cualquier decisión que quiera. Y esas decisiones, hermanos, afectarán y determinarán dónde pasaremos la eternidad. Cada decisión que nosotros tomamos como creyente afectará y determinará dónde nosotros pasaremos la eternidad. El no creyente, como he dicho antes, es una persona que está totalmente ciega, esclava del pecado. Es una persona esclava de pecado y necesita ser liberada de la esclavitud de pecado para poder experimentar lo que Pablo está diciendo. Por eso, en el mismo versículo que hemos visto, más abajo, aquí Pablo dice, pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de la muerte? Pobre de mí. Él reconoce que él tiene un problema y él clama, pobre de mí. ¿Quién me va a liberar? ¿Quién me va a librar de esta carne de muerte? Esta carne que cuando yo quiero obedecer la ley de Dios, Él no me permite. Él quiere hacer otra cosa. Cuando yo quiero estudiar mi Biblia, empieza a salir una película. La carne prefiere que yo vea la película. Cuando yo quiero orar y empieza a salir otra cosa, alguien me llama. La carne prefiere que yo vaya donde me llama. Pobre de mí. ¿Quién me va a librar de esta carne de muerte? ¿Quién? Esa es la batalla que cada uno de nosotros tenemos, hermanos. Yo batallo cada día de mi vida para poner mis rodillas en el suelo. Yo batallo todos los días para tener que sentarme y leer al menos un capítulo de la palabra de Dios. Es una batalla. ¿Por qué? Esta carne de muerte no le gusta las cosas del Señor. Eso es la guerra espiritual que tenemos cada día, cada segundo de nuestras vidas. Aunque existe esta guerra en el creyente, estamos llamados, hermanos, a no ceder a los deseos de la carne, sino a andar en el Espíritu, tal como lo dice Gálatas 5, 16 a 23. Gálatas 5, 16 a 26 nos dice que aunque tenemos esta batalla de la carne, aunque la carne no nos permite para que nosotros hagamos lo que queremos hacer, tenemos que vencer esa carne. Dice, por eso les dijo, obedezcan al Espíritu de Dios y así no desearán hacer lo malo. Porque los malos deseos están en contra de lo que quiere el Espíritu de Dios. Y el Espíritu está en contra de los malos deseos. Por lo tanto, ustedes no pueden hacer lo que se les antoje. Pero si obedecen al Espíritu de Dios, ya no están obligados a obedecer la ley. Podéis seguir leyendo hasta el 23 tranquilamente en casa. Si somos guiados, si obedecemos el Espíritu de Dios, si somos guiados por el Espíritu de Dios, aquí no está diciendo que no debemos obedecer más la ley, no.
es que cuando somos guiados por el Espíritu Santo, automáticamente obedecemos la ley sin tener que coger los 10 mandamientos cada día y intentar de seguirlos como los judíos. Porque el Espíritu Santo es Él quien nos guía cuando nosotros tomamos la decisión de rendirnos hacia Dios. ¿Qué hace un ladrón cuando entra en un banco después de haber atracado el banco? Sale con 2 bolsas de dinero. La policía ahí enfrente esperándole. La policía le dice, ¡alto! ¡Suelta! ¡Manos arriba! ¿Acaso el ladrón levanta las manos arriba con las bolsas de dinero? Tiene que soltarlo y demostrar que se ha rendido abriendo las manos así. Así quiere Dios que hagamos con nuestro pecado. Soltamos, reconociendo que tenemos un problema. Estamos dispuestos a soltarlo y levantar nuestras manos y clamarle, Padre, ayúdame. De ese modo el Espíritu Santo mismo nos ayudará a vivir conforme a la palabra de Dios. El cristiano en sí tiene lo que la palabra en sí no aparece en la Biblia, el libre albedrío. Pero el cristiano en sí, el que ha sido liberado de la esclavitud del pecado, tiene la posibilidad de tomar la decisión de pecar o no pecar. Tienes el libre albedrío, la decisión personal. ¿Qué quiere decir? Nuestras vidas es como un coche. En el momento cuando nosotros estamos en el mundo, hay un conductor que fuma marihuana, que toma drogas, que se emborracha, que hace todo, es fornicario, es mentiroso, es ladrón, es hipócrita, es envidioso, es celoso. Hay un conductor en nuestras vidas, en ese momento que cuando estamos en el mundo, que conduce nuestra vida. Eso es la naturaleza pecaminosa. El hermano mayor. ¿Se acuerdan de Esaú y Jacob que estudiamos el domingo pasado? Esaú y Jacob. El hermano mayor es él quien controla nuestras vidas al momento que nosotros nacemos. Es él que tiene dominio sobre nuestras vidas. Pero ¿qué pasa cuando el creyente, acepta a Jesús como su Señor y su Salvador? ¿Qué pasa? Cuando el creyente acepta a Jesús como su Señor y su Salvador, el Espíritu Santo toma control de la vida de la persona. Es como el hermano pequeño, el nuevo de la casa, empuja al mayor. No es que le quita del coche, no, le cambia de sitio, le pone en el lado de copiloto. Ahí se sienta, mientras que el Espíritu Santo controla nuestras vidas. Pero ojo, hermanos, para que el Espíritu Santo permanezca en el volante de nuestras vidas, ahí depende de nosotros mismos. Para que sea el Espíritu de Dios quien permanezca en el volante, Él conoce el camino, pero el coche que es nuestra vida es nuestra. Somos nosotros quienes decidimos quién conduce, Él con carné o Él que no tiene carné de conducir. Somos nosotros quienes decidimos quién conduce, el hermano mayor o el hermano pequeño. Pero Él, el hermano pequeño, conoce el camino que lleva al destino que nosotros queremos ir. Así que cada creyente, cada persona que ha aceptado a Cristo, tiene que tomar la decisión de quién quiere que gobierna su vida. Cada persona. ¿Por qué? Para que cuando un día nos presentamos delante de Dios, nadie dirá a Dios, tú me obligaste a creer en ti, tú me obligaste a hacer eso. No. Dios nos amó primeramente y nuestro amor para Él tiene que ser libre, totalmente libre. Una mujer no se casará nunca con un hombre porque el hombre le puso una pistola en la cabeza. No se puede obligar el amor. El amor es natural, se cultiva con el tiempo cuando uno vaya conociendo a la persona. Nuestro amor por Dios no es tan intenso el primer día que lo conozcamos. Empieza a intensificarse más tiempo que pasamos con Él. Vamos a tener una relación cada día con Él. Los encuentros dinámicos con el Señor. Cada día vamos a tener una relación con Él. Más cada día vamos conociéndole. Vamos sabiendo las cosas que le gustan, las cosas que no le gustan, las cosas que aborrece, las cosas que Él quiere que hagamos. Él nos va diciendo dónde quiere que vayamos. Él va poniendo orden, diciendo que este amigo no me gusta. Si tú quieres tener una relación conmigo, no sé si alguna vez sus padres cuando eran chiquitos le dijeron eso. Mi madre siempre elegía a mis amigos. Esto no quiero ver en mi casa, esto quiero ver en mi casa, esto fuera de mi casa, esto fuera de mi casa. Si mi madre no había hecho eso,
yo no estaré donde estoy hoy. Si yo había tomado la decisión de decir que no, mami, yo soy grande, voy a hacer las cosas como yo quiero, quizás no estaré aquí hoy. De la misma manera, cuando el cristiano se rinde al Espíritu de Dios, se rinde a Dios, el Espíritu Santo empieza a santificarle. Eso se llama el proceso de la santificación. Puede tardar toda la vida. Empieza a decirte, hey, el envidia fuera. Aquí el celo fuera. Aún tiene un poquito de esto, no me gusta. No puedo compartir la habitación con que esto fuera. Pero la decisión de que Él permanezca en el volante de nuestra vida depende de cada uno de nosotros. Mi anhelo es que al salir de aquí, que todos nosotros tomemos la decisión que sea el Espíritu Santo quien controla nuestras vidas. Que nadie salga de aquí esta mañana teniendo al viejo conductor controlando su vida. Que hemos visto Gálatas 5:6, que aún que hay esta batalla en nosotros, somos nosotros mismos que tomamos esa decisión de quién gobierna. Y si miramos también en Romanos capítulo 7, si miramos Romanos capítulo 7, lo que hemos, el pasaje que vimos al principio, en el capítulo 7, versículo 25 de Romanos, el apóstol Pablo hizo unas declaraciones que revela que él nunca pudo vencer esta batalla, pero alguien lo hizo por él. Voy a regresar un poquito para que lo vea. El apóstol Pablo reconoció que él nunca pudo vencer esta batalla. Él nunca pudo hacerlo. Por eso que él gritó, pobre de mí. ¿Quién me va a liberar de eso? Pero después, ¿qué termina? ¿A quién le doy gracias? Le doy gracias a Dios. ¿Por qué? Sé que Jesús me ha liberado. Solo Jesús, hermanos. Es que no hay nadie, no hay religión, no hay pastor, no hay congregación, no hay disciplina cristiana, no hay nada creado por el hombre o por Dios que nos puede liberar del pecado que Jesús. Solo la sangre de Jesús que fue derramada en esa cruz es la única sangre, la sangre preciosa del Hijo de Dios que nos puede liberar de toda atadura. Así que si Él no es el gobernador de nuestra vida, si Él no es nuestro Señor y Salvador, seguiremos teniendo esta batalla para siempre. Seguiremos. Intentaremos nosotros mismos para buscar maneras de saciar nuestra conciencia. Hay muchos que van a la iglesia, hermanos, viven en pecado, pero hacen cosas buenas a la iglesia para saciar su conciencia. Ofrendan, diezman, ¿qué más? Hacen todo lo que uno puede imaginar en la iglesia para que la iglesia se siente, o sea, hacen todo. Pero la conciencia solamente es para tapar su boca, que hice mi parte. Nada de eso nos puede salvar, solo Jesús. Si no estamos en orden con Él, todo lo que hacemos es lo que la palabra llama trapo de inmundicia. Permíteme la expresión, la había explicado aquí una vez. Es como un trapo lleno de la sangre de la menstruación de una mujer. Cada justicia nuestra, cada cosa buena que intentamos de hacer para ganar el favor de Dios, le da asco a Dios. Dios no quiere ni verlo ni reconocerlo. Él reconoce y ve solamente la sangre de su Hijo que fue derramada sobre esa cruz. Pablo le dijo, le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Pablo hace esas declaraciones después de reconocer personalmente que aún que él era apóstol de los gentiles, uno que había sido llevado en una visión al cielo, él ha estado en la presencia de los ángeles de Dios, ha recibido revelaciones y enseñanzas directamente de Jesús, tuvo conversaciones personales con el Espíritu Santo, tuvo que confrontar todo eso, reconociendo que el único que le puede liberar es Jesús y nadie más.
Es el único, hermanos. Jesús es el único que nos puede liberar de toda atadura, de toda cosa en nuestras vidas. Y en Éxodo 17:11, durante la guerra de Israel con Amalek, cuando Moisés alzaba sus manos, una forma de rendirse a Dios, pidiendo su intervención, ¿qué pasaba? Israel prevalecía. Pero cuando Moisés bajaba las manos, ¿qué pasaba? Amalek prevalecía. Es el mismo escenario que ocurrió cuando Pablo, en Romanos 7, de 19 a 25 que hemos leído, reconoció que sin la intervención de Dios, por lo que Jesús hizo en la cruz, su guerra con su carne terminarán con él siendo derrotado. Si Jesús no intervenga en nuestras vidas, todo lo que nosotros intentamos de hacer será en vano. Todo. Si Jehová no edifica una casa, en vano trabajan los edificadores. Si Dios no está en el asunto, en vano es. Si Dios no está en esta congregación, lo único que estamos haciendo es perder nuestro tiempo los domingos. Si Dios no está aquí, hubiera sido mejor de montar una discoteca aquí dentro directamente, porque Él no está ahí. ¿Qué es la diferencia de una discoteca y una iglesia sin Dios? No hay ninguna diferencia. Es mucho mejor montar una discoteca, que la gente venga como quieran, con falda, con pantalón, pelo recogido, pelo suelto, maquillado o no, pero que vengan. ¿Por qué? Porque Dios no está ahí. En vano trabajan los pastores si Dios no está en su congregación. En vano trabajo yo si Dios no está aquí. En vano trabaja mi hermano pastor Oliver si Dios no está ahí. Dios tiene que estar presente en todo lo que hacemos. En vano trabajan los que quieren casarse si Dios no está en el matrimonio. En vano son los jóvenes que quieren sacar carreras si Dios no está ahí. En vano son las familias que intentan construir una familia sana si Dios no está ahí. En vano es tu trabajo si Dios no está ahí. En vano es la vida entera si Dios no está ahí. Pablo lo reconoció. Y él lo clamó. Y lo proclamó. Romanos 6:6 dice, una cosa es clara, antes éramos pecadores, pero cuando Cristo murió en la cruz, nosotros murimos con Él. Así que el pecado ya no nos gobierna. Cuando Cristo murió en la cruz, el pecado fue clavado ahí con Él. El pecado fue... Nosotros también murimos con Él cuando Él murió en la cruz. Así que el pecado ya no nos gobierna. Es imposible que un cristiano dice que decimos que un cristiano fue poseído por un demonio, un espíritu. El cristiano no puede ser poseído por ningún espíritu maligno. El cristiano no puede vivir continuamente en el pecado. El cristiano puede caer en pecado, sí, puede resbalar. Todos nosotros tenemos la tendencia que algún día en nuestras vidas podemos estar caminando por la calle y nos resbalemos. El cristiano puede caer en una tentación. Adán y Eva estuvieron cara a cara con Dios, hablaban con Dios, pero aún así el diablo fue más astuto. Eso no es una excusa para que caigamos en el pecado. Luego decimos, el diablo fue más astuto que yo. Eso no es una excusa, hermanos. Nosotros conocemos el bien y el mal. Adán y Eva no conocían el mal. Nunca habían pecado. Nosotros hemos pecado muchas veces. Sabemos la consecuencia de nuestros pecados. Que por la culpa de nuestros pecados, Dios tuvo que matar a su Hijo por nosotros. Y la Biblia dice, ay de aquellas personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz. Esta palabra ay es como, estáis acabados, pobrecito de vosotros. Malditos sois. Aquellas personas que menosprecian la sangre del Hijo de Dios que fue derramada en la cruz. ¿Cómo se menosprecia esa sangre? Viviendo después de haber escuchado el Evangelio como nunca lo hubieras escuchado. Así que Romanos 6:6 dice que el pecado ya no tiene gobierno, no gobierna un cristiano. El pecado no tiene autoridad en la vida de un cristiano. Nunca. Un cristiano puede decir que no, algo va mal en esta área. ¿Podemos caer en la tentación? Sí. Pero el pecado puede gobernar nuestras vidas, no.
Eso es la victoria de creyente que está en Jesús. Porque cuando éramos pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Y nosotros también morimos con Él en esta cruz. En otras palabras, en el momento que creemos en Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, adquirimos una nueva naturaleza. Y la vieja naturaleza que teníamos es clavada en la cruz con Jesús. Así que cuando nosotros creemos en el Señor, es como quitamos la carne pecaminosa, esta vieja naturaleza que adora el pecado. Jesús, le regalamos a Jesús, lo clavamos con Él. Y cogemos la vida perfecta de Jesús, nos la ponemos y seguimos viviendo la vida. Así cuando Dios nos mira, Él ve la vida perfecta de Jesús que nosotros tenemos sobre nosotros, la sangre del Hijo de Dios. Así que el cristiano, él que se llama o se considera cristiano y vive en pecado continuo, es porque aún no ha clavado, no ha muerto en la cruz, no ha quitado aún su vieja naturaleza y clavarlo sobre la cruz con Jesús. Esa es la doctrina de la sustitución. Cuando por gracia la justicia de Jesús es adquirido por el creyente y los pecados del creyente son atribuidos a Jesús. De ese modo, hermanos, el pecado no debería enseñorear a ningún creyente, como le he dicho antes, ya que estamos viviendo bajo la gracia de Dios, según Romanos 6:14. Y si miramos 2 Corintios 5:17, nos dice, esto significa que todo el que permanece en Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Todos aquellos que pertenecen a Cristo, todos, no dice algunos de aquellos que pertenecen a Cristo, dice, eso es todo el que pertenece a Cristo, todo el que pertenece. Si uno se considera que yo pertenezco a Cristo, ¿qué significa? Que me he convertido en una nueva persona. Oye, ladrón, deja de robar. Mentiroso, deja de decir mentiras. Fornicario, deja de fornicar. Hipócrita, deja de ser hipócrita. Envidioso, deja de envidiar. Tienes que dejarlo. Tenemos que dejarlo. Eso es lo que depende de nosotros. Uno no puede decir que yo soy cristiano y sigue murmurando. Sigue tener envidia todos los días. Vive en el celos, en la codicia. Pues no ha nacido de nuevo. Porque dice la palabra en 2 Corintios 5:17 que alguno que está en Cristo es una nueva criatura. Es alguien diferente. Todas las cosas viejas ya pasaron. He aquí todos son hechas nuevas. Nuestras vidas deben renacer. Deben demostrar que hay un cambio en nosotros. Que hemos tenido una experiencia con Dios. Hemos visto a Dios. Moisés subió sobre el monte, estuvo ahí hablando con Dios. Cuando bajó del monte, su rostro brillaba. Se veía que él había estado con el Señor. Uno nunca puede tener un encuentro con Dios y su vida permanece lo mismo, jamás. Es imposible. Pablo tuvo un encuentro con Jesús, se quedó ciego. 3 días ciego. Juan el amado de Jesús, el discípulo de Jesús, que estuvieron 3 años con Jesús aquí en la tierra. Cuando recibió la visión del Apocalipsis antes de escribirlo, dijo que vio a Jesús. Alguien, acompáñame por favor a Apocalipsis capítulo 1. Yo quiero leerle, hermanos. Eso es la vida de alguien que estaba con Jesús toda su vida, durante 3 años, perdón. Y cuando Jesús subió al cielo, él vio a alguien. Apocalipsis capítulo 1, de 12. Apocalipsis 1:12. Dice, y me volví para ver la voz que hablaba. Después ustedes pueden leer todo el capítulo 1 para entender hasta dónde llega eso. Apocalipsis 1:12 dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros,
uno semejante al Hijo del Hombre, eso es Jesús, vestido en una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Pero mira el 14, su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejante al bronce puñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Eso es el Jesús que caminaba con el mismo Juan. Con el mismo Juan. Si seguimos leyendo más adelante desde el principio, nos daremos cuenta que Juan cayó como muerto. Él cayó como... Así que es imposible, hermanos, que uno diga que he tenido un encuentro con Jesús, he creído en el Evangelio y su vida sigue igual. Mentira. Tenemos que examinar esta conversión. La persona tiene que examinar esta conversión para saber si de verdad creyó en Jesús o creyó en otro Jesús. Ojo, hermanos, como creyentes no estamos excluidos de tener dificultades, dolores, incertidumbre y todo tipo de aflicciones mientras que permanezcamos en este mundo. Así que mientras que estamos en este mundo, la garantía 100% es que tendremos aflicciones, tendremos dolores, tendremos problemas, tendremos traiciones, tendremos personas que nos van a odiar, personas que van a anhelar nuestra muerte. Tendremos todo eso. Pero Jesús dijo, no teméis, porque yo ya vencí el mundo. Aleluya. Eso es una certeza, hermanos. Eso da razón de seguir viviendo. Hoy te dice que mañana mueres. Sí, es normal que tengo que morir porque aún mi carne no ha sido glorificado. Pero no voy a temer porque Jesús ya venció el mundo. Él venció el pecado. Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Porque Jesús venció la muerte. Ahora la pregunta que uno puede hacerse es, después de haber leído todos esos versículos, hemos visto cómo el cristiano tiene que permanecer en Cristo y dónde sale nuestra victoria. La pregunta es, ¿cómo nos salva Jesús? ¿Cómo nos salva Jesús? Esta semana en el mundo entero, seguramente que ya todo el mundo lo sabe, está celebrando la semana supuestamente llamada Semana Santa. Hasta los no creyentes lo celebran más que los creyentes. Porque para mí si es Semana Santa, si es una fiesta supuestamente cristiana religiosa, los inconversos, los musulmanes, todos los que no creen en Dios, tenían que manifestar que quieren trabajar. Pero ninguno manifestó. Yo no vi a nadie en la calle gritando que queremos trabajar, no queremos los días de puente. No, nadie. ¿Por qué? Porque sinceramente no es algo que a ellos les interesa. Es bastante triste, hermanos. El viernes también es considerado por el mundo entero como el Viernes Santo, el supuesto día en el cual Jesús murió. No quiero entrar en esos detalles para empezamos a ver si de verdad Jesús murió un viernes o murió otro día, porque la Biblia dice que fue un domingo que resucitó. Si estuvo en la tumba durante 3 días, 3 noches, si contamos de viernes, significa que tenía que haber resucitado el lunes. Si tenemos que contar 3 días. Así que hay que darle un paso atrás para saber de verdad qué día murió Jesús. Si de verdad la Biblia se está equivocando o somos nosotros que inventamos nuestras cosas para no trabajar o para hacer nuestras cosas. Porque Jesús, dice la Biblia que fue un domingo por la mañana que resucitó. Así que si contamos, estuvo muerto 3 días y 3 noches, estuvo en la tumba. Si calculamos de viernes hasta domingo, ¿cuántos días son? No sé si mi matemática está... Yo no fui tan bueno en matemáticas en la escuela, pero esto no lo puedo fallar en un examen. De viernes a domingo no puede ser 3 días. Eso no, es que, ¿sabe? Es impactante. Pero, bueno, eso no es el asunto que tenemos esta mañana. Pero como creyentes, ¿qué es lo que entendemos, hermanos? Que como creyentes, no hay ningún lugar en la Biblia que nos demanda celebrar la muerte de Jesús en un periodo de una semana o lo que sea. No hay ninguna parte en la Biblia que nos dice eso.
Lo único que yo he visto en la Biblia, que Cristo mismo nos ordenó a recordar de su muerte, mientras que nosotros celebramos lo que llamamos la Santa Cena. Y podemos celebrar la Santa Cena todos los días de nuestras vidas. Hablo de 365 días al año. Uno puede levantarse de su casa y tomar la Santa Cena para siempre recordándose de la muerte y la resurrección de Jesús. Así que no es eso que se pone cada primer domingo del mes son los pastores que lo ponen. Es el hombre que lo pone. Pero una persona en su casa que vive para Dios puede tomar la Santa Cena en casa con su familia todos los días de su vida. Todos los días. Aunque sean 2 veces al día o 3 veces al día, eso es entre tú y el Señor. Tú lo haces para no olvidar de tu Señor, que Él murió en la cruz por tus pecados. Romanos 5:6 declara que cuando nosotros, los pecadores, no podíamos salvarnos, Cristo murió por nosotros. Murió en el momento elegido por Dios. Cuando no había manera de salvarse, cuando el mundo entero iba a la destrucción, es el momento preciso que Dios mandó a su Hijo a morir por nosotros. Jesús no vino un día tarde ni un día antes. Él vino en el momento preciso para salvarnos de la condenación que nos esperaba. Dios no mandó a su Hijo a morir en la cruz simplemente porque Él deseaba así. Aunque fuera el deseo de Dios que Jesús muriera en la cruz, era porque tú y yo, Dios no tenía en su corazón. Él quería salvar el mundo. Él quería que estuviéramos totalmente libres de la condenación que nos esperaba. Por eso, por el amor que Dios tiene para el mundo, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todos aquellos que en Él creen no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Juan 3:15, mucha gente seguro que no lo saben, porque memorizamos más Juan 3:16. Pero Juan 3:15 es el punto clave de Juan 3:16. Juan 3:15 dice, de cómo Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre también sea levantado. ¿Para qué? Juan 3:16. Para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Así de tal manera, Juan 3:16 entra ahora. Porque de tal manera amó Dios a este mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Era necesario que Jesús sea levantado en la cruz para que Dios perdonara nuestros pecados. Era necesario para que Jesús sea levantado en la cruz para que Dios nos perdonara por nuestros pecados. Era necesario. En el 17 dice, Dios no mandó a su Hijo en el mundo para condenar al mundo, sino a través de Jesús que el mundo sea salvo. Hermanos, qué precioso. Qué precioso que Dios nos ama de tal manera que tuvo que exponer su Hijo desnudo sobre una cruz, separarse de Él, solo para salvarnos. Los ángeles que pecaron contra Dios no tuvieron la oportunidad que nosotros tenemos. Ellos pecaron una vez y ya está. Pero solamente cuenta cuántas veces usted ha pecado contra Dios hasta el día de hoy. ¿Cuántas veces hemos pecado contra Dios hasta el día de hoy? Pero aún así, podemos acercarnos a Él y sinceramente con corazones quebrantados le decimos, Abba, Padre, perdóname. Y Él te dice, hijo mío, hija mía, estás perdonado, pero no peques más. Eso es precioso, hermanos. Eso es precioso. Eso es precioso. Dios no mandó a su Hijo a morir en una cruz simplemente porque Él lo deseaba. Miren lo que dice el versículo 8 de Romanos 5. El versículo 8 de Romanos 5 dice, pero Dios nos demostró su gran amor al enviar a Jesús a morir por nosotros, a pesar de que nosotros todavía éramos pecadores. Así que Jesús no murió en la cruz cuando nosotros éramos perfectos. Él murió en la cruz cuando nosotros aún permanecíamos en nuestros pecados. Jesús no vino a salvar a los buenos ni a los perfectos. Él vino por los pecadores, enemigos de Dios, personas como ustedes y yo, personas que viven y andan en el pecado, personas que están a un punto, unos dedos del infierno.
Para esas personas vino Jesús. Para eso vino Jesús, hermanos. Así nuestro Dios, su amor al mundo lo demostró, entregando a su único Hijo a la muerte, para que sus enemigos sean salvos, para que los que le odian puedan reconocerle. Si cuando todavía, hermanos, éramos enemigos de Dios, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo. Con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Romanos 5:10. Jesús no solamente murió en la cruz, hermanos. Él no solamente se quedó 3 días en la tumba. Él resucitó y vive para siempre y nunca más morirá. Eso es la garantía que tenemos, que algún día resucitaremos, aunque muramos. Jesús mismo lo dice, si alguno cree en mí y muere, vivirá. Así que los que han muerto en Cristo, no han muerto en Cristo, han dormido como Lázaro durmió. Y cuando Cristo vuelva, Él nos dará nuevos cuerpos, hermanos. Ya no tendré dolor de cabeza, ya no sudaré más cuando hablo. Ya no me fatigaré más, no tendré que trabajar, ni pasaré hambre. Ni tendré que aguantar los gritos por allá o por allá. Estaré en paz. Como le dije a mi esposa, me pregunta, cariño, ¿descansa? Y dije, no, me descansaré el día que me muera, el día que estoy con mi Señor. Ese día sabré que he hecho, he sido fiel en todo lo que Él me encomendó. Mientras tanto, hermano, mientras que la luz del sol dura, trabajen, busquen a Dios, búsquenle en oración, estudien su palabra. Los días son malos. El tiempo pasa volando. La vida es como el humo, que cuando sale ya está, se fue. Hace poco todos teníamos 2 años, 3 años. Ahora tenemos 40, 41, 50, algunos 70 y más. Así es la vida. Y Cristo viene pronto. ¿Cómo nos presentaremos delante de Él? ¿Como un niño que ha hecho algo malo así? ¿O así como un niño que espera que su padre le recompensa por todo lo que ha hecho de bueno? Mi anhelo, hermanos, es ver a cada miembro en esta congregación con mi hermano Odiver y todos los hermanos que vienen por la tarde. Vernos todos en la presencia de Dios, haciendo lo mismo que estamos haciendo, glorificándole. Que Él no nos sorprende en el pecado. Que Él no nos sorprende, o que cuando Él venga, que no nos buscamos un lugar para escondernos porque no queremos verle. Que cuando escuchamos la trompeta, nos salimos donde estábamos preguntando, ¿dónde viene? ¿Dónde está Él? Que nadie se esconde de Él. Porque Él es nuestra salvación. Oh Dios, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor. Y Romanos 8:32 dice eso de Dios. Él no escatimó su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si Dios no tuvo misericordia de su propio Hijo, le mató por nosotros, ¿qué no nos dará Dios? ¿Qué no nos dará Dios? Pedid y os dará, dice Jesús. No tenemos porque no pedimos. O como pedimos mal, quizás lo pedimos para nuestro propio provecho, no pedimos para que Dios sea glorificado. Pero si Dios pudo matar a su Hijo por nosotros, ¿qué no nos dará Dios? Solamente dime, hermanos, ¿qué no nos dará Dios? Si Él pudo dar su propia vida, la sangre de su Hijo, por nosotros, ¿qué no nos dará? También si miramos 2 Corintios 5:21, nos dice, al que no conoció pecado, ese es Jesús, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Jesús no conoció pecado, nunca pecó, pero Dios tomó nuestros pecados, lo clavó sobre Él en la cruz, para que nosotros podamos adquirir la justicia, la vida perfecta de Jesús. Dios nos considera perfectos, justos, sin pecado, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús. Eso es maravilloso, hermanos. Mucha gente dice que Dios es injusto, que por qué Dios tiene que perdonar a un criminal o a un violador que muere y se arrepiente muriendo, porque Dios tiene que recibirlo al cielo.
Si Dios fuera justo, o si Dios quisiera ser 100% justo con todos nosotros, ninguno de nosotros tenemos derecho de ir al cielo. Todos merecemos el infierno. De más pequeño que aún está en el vientre de su madre, hasta el más mayor del mundo. Todos merecemos el infierno. Nadie merece la misericordia de Dios. Jesús se hizo pecador por nosotros, aunque Él nunca pecó. Dios el Padre cargó sobre Él el pecado de toda la humanidad. Él fue obediente hacia la muerte y en su humanidad. Tenía los mismos sentimientos que nosotros, con las mismas posibilidades de pecar como nosotros. El escritor de Hebreos en Hebreos 4:15 llama a Jesús nuestro sumo sacerdote, quien entiende nuestra situación. Así que, hermanos, no importa la situación en la cual te encuentras, no importa la situación en la cual te encuentras como creyente, como un cristiano. La garantía es que tenemos el respaldo total de Dios, quien nos da la victoria por medio del Señor Jesús, según 1 Corintios 15:57. Dios nos da la victoria por medio del Señor Jesús. En realidad, todo el que es hijo de Dios vence el mundo. Todo el que es hijo de Dios vence el mundo. Y todo el que confía en Jesús obtiene victoria, según 1 Juan 5:4. Todo el que es hijo de Dios vence el mundo. Todo. Y todos aquellos que creen en el Señor Jesús obtendrán victoria. Nuestra fe en la obra perfecta de Jesús nos ayuda a vencer las pasiones de este mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre, según 1 Juan 2:7. El que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. El mundo y todos sus deseos se acabarán. El dinero que tenemos en el banco se irá. Nuestro mejor zapato, mejor vestuario, se irán todos. Aquí se van a quedar. Nacimos de este mundo desnudos, entramos desnudos y saldremos de este mundo desnudos sin llevar nada. Todo lo que es de este mundo pertenece a este mundo. Nadie se sacará nada de este mundo. El mejor coche, el wifi más rápido, el mejor teléfono, la mejor tablet, la mejor lo que sea, todo es del mundo y aquí se quedará. Pero los que confían en el Señor Jesús, solo los que confían en el Señor Jesús, permanecerán para siempre. Eso es precioso, hermanos. Eso es la victoria, hermanos, que un cristiano tiene. Eso es la victoria de creyentes. Confía en el Señor Jesús y permanecerá para siempre. Tenemos a Dios de nuestro lado, su Espíritu también a nuestro lado y vive en nosotros y nos ayuda en nuestras debilidades, según Romanos 8:26. Concluiremos diciendo, hermanos, Jesús es el Hijo de Dios, sin pecados, pero se hizo maldición por nosotros, según Gálatas 3:13. Se sentó sobre la silla de condenación de Dios, una silla que nos correspondía a nosotros, pero Dios puso a su Hijo sobre esa silla y lo condenó por nosotros. La conclusión de esta predicación, hermanos, sobre la victoria del creyente y todo lo que llevamos hablando, está en Isaías 53. Isaías 53, a partir del versículo 3 hasta el versículo 12. Isaías 53, 3 a 12. Dice: todos lo despreciaban y rechazaban. Fue un hombre que sufrió el dolor y experimentó mucho sufrimiento. Todos evitábamos mirarlo, lo despreciamos y no lo tuvimos en cuenta. A pesar de todo eso, Él cargó nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores. Nosotros pensamos que Dios lo había herido y humillado, pero Él fue herido por nuestras rebeliones. Fue golpeado por nuestras maldades. Él sufrió en nuestro lugar.
Y gracias a sus heridas recibimos la paz y fuimos sanados. Todos andamos perdidos, como suelen andar las ovejas. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Pero Dios hizo recaer en su fiel servidor el castigo que nosotros merecíamos. Fue maltratado y humillado, pero nunca se quejó. Se quedó completamente callado, como las ovejas cuando les cortan la lana. Y como cordero llevado al matadero, ni siquiera abrió su boca. Cuando la arrastraron, no lo trataron con justicia. Nadie lo defendió, ni se preocupó por él. Y al final, por culpa de nuestros pecados, le quitaron la vida. El fiel servidor de Dios murió entre criminales. Fue enterrado como los malvados. Aunque nunca cometió ningún crimen, ni jamás engañó a nadie. Dios quiso humillarlo y hacerlo sufrir. Y el fiel servidor ofreció su vida como un sacrificio por nosotros. Por eso, Él tendrá una vida muy larga. Llegará a ver sus descendientes y hará todo lo que Dios desea. Después de tanto sufrimiento, comprenderá el valor de obedecer a Dios. El fiel servidor, aunque inocente, fue considerado un criminal, pues cargó con los pecados de muchos para que ellos fueran perdonados. Él dio su vida por los demás. Por eso Dios le premiará con poder y con honra. Eso es Jesús, hermanos, que entregó su vida por nosotros. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿Cómo vivimos nuestras vidas? Examinamos cómo hemos vivido esta semana hasta el día de hoy. ¿Cuánto tiempo hemos pasado con Él? ¿Cuánto tiempo le hemos hablado? ¿Cuánto tiempo hemos reconocido su obra perfecta en esa cruz? ¿Estamos preparados para enfrentarnos a alguien que sufrió tanto por nosotros? ¿Estamos preparados para decir que Señor fue fiel? ¿Estamos preparados para presentarnos cara a cara con Dios y esperar algo bueno de Él? Mientras que el aliento de Dios permanece en nosotros, hermanos, tenemos la oportunidad de parar y dar la vuelta hacia Dios. Parar sobre el camino de destrucción sobre el cual estamos y tomar el camino correcto y preguntar las sendas antiguas, leyendo nuestras Biblias para saber qué camino hay que tomar. Aún estamos a tiempo, antes que el tiempo se nos escape. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que nos ayude, hermanos, a tomar la decisión correcta. Amén.